Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo está conformado por Jesús Alan, Ismael, Analí Gutiérrez, Michelle Nabor, Guadalupe González y su servidor José Víctor. Nuestro equipo hablará sobre el tema de estructura del hueso. Existen tres tipos de células especializadas en los huesos humanos. Estas células son osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos. Estas células son responsables del crecimiento óseo y la homeostasis mineral. Como característica de los osteoblastos es que ésta se encarga de crear nuevas células óseas y secretan colágeno que se mineraliza para transformarse en matriz ósea. También son responsables del crecimiento óseo y la absorción de minerales desde la sangre. Los osteocitos, estos se encargan de regular la homeostasis mineral. Ellos dirigen la absorción de minerales desde la sangre y la liberación de minerales de vuelta a la sangre según se necesite. Y en los osteoclastos disuelven los minerales en la matriz ósea y los liberan nuevamente en la sangre. Los huesos están compuestos por diferentes tipos de tejido, que incluyen hueso compacto, hueso esponjoso, médula ósea y periósteo. El hueso compacto constituye la capa externa densa del hueso. Su unidad funcional son los ostiones. El hueso compacto es muy duro y fuerte. El hueso esponjoso se encuentra dentro de los huesos. Es más liviano y menos denso que el hueso compacto. Esto es porque el hueso esponjoso es poroso. En la médula ósea es un tejido conectivo blando que produce glóbulos. Se encuentra dentro de los poros del hueso esponjoso. Y el periósteo es una membrana dura y fibrosa que cubre y protege las superficies externas del hueso. Como propiedades del hueso, sus principales propiedades son tres, lo cual son la resistencia, rigidez y la elasticidad. La resistencia del hueso a una fractura depende de factores genéticos, mecánicos y metabólicos. El hueso presenta características como compartimiento mecánico vascoelástico, el cual resiste mejor a esfuerzos rápidos que lentos, cedencia, relajación de tensiones e histeresis. Sin embargo, el hueso exhibe un comportamiento elástico bajo las solicitaciones mecánicas habituales. En el material poroso, las propiedades varían del hueso cortical. Tienen una porosidad del 5%, al esponjoso del 90% de porosidad. Transversalmente isotrópico. En los huesos largos, las propiedades son iguales en cualquier dirección radial y diferentes a las propiedades longitudinales. Las fuerzas que afectan al hueso son, por ejemplo, de comprensión, iguales o opuestas a la superficie del hueso. Las fuerzas de tracción son las que tienen fuerzas en sentido contrario con tendencia a alargarse. Las fuerzas de sillazamiento perpendicular a la superficie del hueso. Las fuerzas de torsión son las que rotan alrededor de su eje y las fuerzas de flexión son las fuerzas que hace el hueso que se doble. En tensión de comprensión es la que opone una fuerza que tiende a comprimir el cuerpo. Se produce sometiendo al cuerpo a dos cargas de igual dirección y sentido contrario y convergente. La torsión se define como la deformación que sufre un objeto, en nuestro caso un hueso, como consecuencia de una fuerza que le imprime un movimiento de rotación sobre su eje, estando en un extremo fijo. Como propiedades biomecánicas del hueso tenemos que mantiene la forma, las cuales permiten articularse y al anclaje de músculos que favorecen el movimiento de estos. Estos también se someten a fuerzas estáticas y dinámicas que influyen en forma de dirección y magnitud de los huesos, como clasificaciones tuburales, no tuburales y cubiformes.
El hueso también permanece en cambio constante, posee regeneración y posee habilidad para mineralizarse. También tenemos que hay tipos de hueso, que es el hueso maduro, laminado e inmaduro plexiforme en movimiento. También debemos saber que consiste esta información en la fatiga ósea, las cuales son en bajo condiciones normales cuando un nuevo estrés es aplicado sobre el sistema musculoesquelético. El tono muscular se alcanza más rápidamente que la remodelación ósea. Esto conduce a un desbalance mecánico, con músculos que ejercen excesiva fuerza sobre el hueso, así produciendo una fatiga ósea. Estas también se acompañan de fracturas de fatiga cuando el hueso previamente está sano y posee una resistencia elástica normal, y fracturas por insuficiencia ósea cuando el hueso sufre una patología o enfermedad previa que disminuye su resistencia, por ejemplo, en caso de osteoporosis. La fatiga ósea se produce cuando la carga excede a la resistencia y cuando la carga es inferior pero aplicada de forma repetida, o más bien cuando ocurre el envejecimiento y se pierde el colágeno. Y bueno, como conclusión tenemos que muchos piensan que los huesos están muertos, secos y quebradizos. Estos adjetivos describen correctamente los huesos de un esqueleto preservado, pero los huesos que se encuentran en un ser humano viviente están bastante más que vivos. Bajo la dirección de los osteocitos y los osteoblastos, estos se encargan en construir el hueso constantemente, mientras que los osteoclastos lo destruyen continuamente. Estos procesos ayudan a mantener la homeostasis mineral. En los tejidos óseos incluyen estructuras como el hueso compacto, hueso esponjoso, médula ósea y periósteo, los cuales ayudan al hueso a encontrarse sanamente. Y como nota, debemos saber que nuestro sistema óseo está formado por 206 huesos en total. A medida que un niño crece, el esqueleto humano crece junto a él, hasta lograr ser un adulto sano y fuerte. Los huesos están soportados por esculturas complementarias como los músculos, ligamentos, tendones y cartílagos.